La semana pasada la dediqué a grabar mi VSL, que por si no sabes lo que es, bueno, pues básicamente es un vídeo donde explico un poco a qué me dedico, quién soy yo, a quién ayudo. El caso es que cuando me puse a hacerla, bueno, la grabé una primera vez y la edité, la monté entera y no me gustó. No me gustó absolutamente nada, de hecho. Y nada, hice una segunda versión que la hice más rápida, pues metiendo un poco el tema de somática, explicando un poco más las cosas y se la mandé a un grupo de amigos, a mi familia, a mi pareja y tal. Y más o menos a todos les gustó. Pero hubo un amigo en concreto que no es que no le gustara, pero me mandó un mensaje y me dijo, ¿qué pensaría el Rafa de hace 10 años si viera esta VSL? Y el caso es que, pues eso, me puse yo a hacer justamente ese ejercicio, ¿no? Me puse en la piel del Rafa de hace 10 años y me di cuenta de que esa VSL no le hubiera encajado nada porque como había muchas menciones pues, a temas de trabajar con el cuerpo, hablar de las emociones y toda esta parte como que al Rafa de hace 10 años le chirriaba un montón. Así que lo quise arreglar un poco, quise hacer una tercera versión en la que intentara ir al Rafa, a ese Rafa de hace 10 años. Y bueno, la hice, volví a escribir el guión, volví a grabarla y la edité. Y yo, bueno, para mí quedó mejor, pero sinceramente se la pasé a varias personas y me dijeron que no veían mucha diferencia. Así que, bueno, el caso es que volví a verla y un amigo me dijo que para él faltaban como ciertos ejemplos más prácticos. Y en ese momento dije, vale, ya está, para, porque estaba cayendo en un error que es muy típico, que es el cuándo parar, ¿no? Cuando decides, hasta aquí hemos llegado. Y esto es algo que realmente creo que es una trampa invisible que le pasa a muchas personas que tienen como mucha facilidad en el pensamiento, ¿no? Como que le dan muchas vueltas a las cosas. Algo que normalmente se suele llamar inteligencia, pero bueno, que no deja de ser un tipo de inteligencia, un poco más lógico, quizá matemática, o bueno, un poco ahí. Pero el caso es que este tipo de personas que pueden hacer como un montón de árboles y ramificaciones en su propia cabeza, hacen una cosa que es un error muy grave y que genera un montón de ansiedad. Y que al final, de hecho, te bloquea a la hora de decidir, creando el archiconocido bloqueo de parálisis por análisis, básicamente. Y lo que hace este tipo de personas es que intentan resolver todo el problema aquí en su cabeza. Es decir, eh, imagínate, a mí esto es una cosa que me ha pasado a mí toda mi vida, que es yo intento explicarle una idea a alguien, pero para explicar esta idea, como que de algún modo yo siento que necesito explicar una idea antes, y para explicar esta idea antes, como que necesito explicar otra. Entonces al final lo que está pasando es que yo quiero explicar una idea compleja, que a lo mejor se compone por de 6 ideas más simples, pero muchas veces a lo largo de mi vida me ha pasado que al intentar hacer eso, la persona con la que estoy hablando, pues es como que se queda con una de las ideas simples, pero no con la otra, y cuando yo intento referirme a la idea compleja, esa persona como que no acaba de seguir mi pensamiento, porque está en esa idea simple y no en el conjunto. Y esto que en principio parece una ventaja, pues a ver, y lo es, en realidad es una ventaja, pero tiene un pequeño contra que es la ansiedad, ¿no? Esta trampa en la que puedes acabar cayendo, la trampa invisible de la ansiedad, en la que puedes acabar cayendo tratando de solucionar todos los problemas aquí en la cabeza, tratando de acordarte de todo, no hacer listas, tratando de dar soluciones a todo lo que quieres hacer, pero todo aquí, ¿no? Como una especie de rumiación constante todo el día pensando en la cabeza. Y eso, como te digo, es una trampa en la que hay mucha gente que tiene sobrepensamiento, que es el intentar resolverlo todo. Pero es que hay una cosa interesante, porque detrás de ese sobrepensamiento en realidad hay una clave que es primordial. En realidad hay una clave que es primordial, que es esta de aquí, y es que tu mente no quiere decidir. O sea, a mí me gusta explicar esto con el concepto de partes protectoras. Lo suelo hacer en terapia, lo explico así. Y es que dentro de ti hay una serie de partes que buscan protegerte, que desde pequeñitas, o sea, que desde pequeñito pues aprendieron a que exponerse es peligroso, aprendieron que hablar sin pensar lo que dices es peligroso, en fin, aprendieron como que tomar una dirección, decidirse por una dirección es peligroso sin tener toda la información, pero es que tener toda la información no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hacen estas partes es evitan que tomes la decisión y lo hacen diciéndote que te falta esto por evaluar, que te falta esto por evaluar. Entonces lo que te hacen es quedarte en ese bucle constante en el que tú ya has analizado la situación 15 veces, pero la vuelves a analizar de la misma forma, teniendo en cuenta las mismas ideas otra vez, pero en bucle todo el rato. Y esto, que en principio parece como que es algo muy negativo, la parte en realidad lo hace para protegerte, lo hace porque
Esa parte protectora tiene una idea clave y esta idea creo que es que esta idea es la base de todo. Es si no decido, pues sencillamente no me equivoco. Y esta es la base de todo. O sea, estas partes que tienen esta idea de fondo, lo que hacen es, te dan 1000 excusas nuevas para que no tomes una decisión y por tanto no te arriesgues. Y esto se ve en 1000 sitios, ¿no? Imagínate, quieres un aumento quieres pedir un aumento de sueldo en el trabajo. Y tú quieres ir a hablar con tu jefe y tú ya te has contado un poco lo que quieres decirle a tu jefe, las razones por las que crees que mereces el aumento, la serie de cosas que has hecho a lo largo de todo el año. Y está muy bien, pero nunca te decides a ir porque siempre te dices a ti mismo que te falta entender este detalle que tu jefe pues va a ser importante que tú lo tengas en cuenta para explicárselo porque si no, no te lo va a dar. O porque no sabes que aún no eres capaz de hacer la conversación perfecta para pedir un salario, una subida de salario. Sabes que no eres capaz de hacer la conversación perfecta para pedir una subida de salario. O imagínate que quieres conocer a una chica y te quieres acercar a ella, pero te dices que no conoces la frase perfecta para hablarle. O le tienes que mandar un mensaje y no sabes cómo escribirle exactamente para que no falle el mensaje, ¿no? Es como que siempre quieres tener el control y que lo que hagas nunca falle. Y esto, claro, en principio es positivo, es como para no estamparte, ¿no? Con la vida, para no fallar. Pero hay un tema importante y es que si no fallas, es que no lo estás intentando. Si tú consigues el 100% de lo que intentas, es que no estás intentando lo suficiente. Para mí, si consigues el 30% de lo que intentas, estás en el punto correcto, porque significa que intentas más cosas de las que luego puedes conseguir. Es decir, si tú intentas conocer a una chica y esa chica te rechaza, pues es perfecto, lo has intentado, has aprendido algo y continúas. Si no lo intentas, nunca vas a mejorar, nunca vas a mejorar tus habilidades, pero es que si no pides ese aumento, si no pides ese aumento de salario, tampoco te lo van a dar, por mucho. Puede que lo pidas y no te lo den, pero es que si no lo pides, no te lo van a dar. En fin, este es un poco el problema que hay de fondo a cuando entras en el análisis la parálisis por análisis. ¿Cómo romper el bucle? Bueno, a mí me gusta, como decía, estas partes protectoras en realidad son protectoras. Entonces hay un tema desde el punto de vista de la psicología somática que es trabajar directamente con estas partes. Hay una forma muy fácil que es conectar con esa parte de ti que tiene miedo, ¿no? Pero claro, conectar desde un punto de vista como muy corporal, es como sentirla, buscarla donde está en el cuerpo, hasta un punto que realmente puedas como verla, puedas decir qué color tiene, puedas decir qué forma tiene, cómo se mueve, que si tiene algún tipo de sonido, es decir, como que puedas analizar sus características como si la tuvieras aquí delante. Que esto se hace con semi-hipnosis y suena súper complicado, pero ¿verdad? Todo el mundo lo consigue, quiero decir. Yo cuando hago semi-hipnosis a la gente, todo el mundo acaba entrando súper rápido, entonces no es tan complicado, aunque lo parezca. Y el objetivo de esta semi-hipnosis es conectar con esa parte y hablarle a esa parte. Porque lo que queremos obtener de esa parte es qué necesita esa parte para sentirse calmada. Es decir, qué necesita esa parte para dejar de estar todo el día. Pero te falta esto, pero te falta aquello. Pero ¿y si pasa esto? ¿Y si no sé qué? Y si conseguimos que esa parte se calme, pues tu ansiedad se reduce, pero tu análisis también se reduce, tu autocrítica también se reduce. Cada parte como es la que se encarga de una cosa distinta, ¿no? Pero al final es qué necesita esa parte de algún modo para calmarse. Y bueno, en mi caso con la BSL era pues darme cuenta de que yo puedo hacer una BSL, publicarla y si no funciona pues la vuelvo a hacer. O sea, hay mucha gente en el mundo y tampoco... Quiero decir, es así como funcionan las cosas, ¿no? Pruebas algo, ves lo que falla, ves lo que funciona, pruebas lo siguiente, un poco la iteración, ¿no? Y esto, cuando de alguna forma se lo explicas a esa parte y esa parte lo entiende y está de acuerdo que esto se hace pues con una integración de partes, se puede hacer con un sabotador de Coapti, se puede hacer con un IFS poniendo la parte delante y hablando con ella, en fin, se pueden hacer de muchas maneras, que da un poco igual, pero al final el objetivo es que esa parte se calme, pero eso es la parte inconsciente. También hay una parte consciente, ¿no? Que es donde tienes que aprender a sostenerte. ¿Y cómo aprendes a sostenerte? Pues, ¿cómo aprendiste a caminar? ¿Cómo aprendiste a montar en bici? Tú no aprendiste a caminar sin caerte. Hace mucho tiempo leí, no sé cuántas eran las veces que se cae un niño antes de aprender a andar, pero es una barbaridad. Pero es que si has aprendido a montar en bici, ¿cuántas veces te caíste
antes de montar en bici bien. Yo, una barbaridad. De hecho, recuerdo una herida que me hice en la rodilla que me duró semanas. Entonces, el objetivo de aprender a sostenerse, ¿cómo aprendes a sostenerte? Pues fallando. Es decir, tomando esta decisión, aplicándola, viendo qué es lo que funciona y aceptando lo que no. Si tú vas a tu jefe y no te da la subida de salario, bueno, pues tienes la opción de buscar otro trabajo, tienes la opción de plantearlo un poco más adelante, tienes, no sé, pues, o simplemente puedes aceptar que no, pues que no te dan la subida y seguir con eso. Pero es que te estás suponiendo que hagas la última en la que tú aceptas que no te dan la subida, por lo menos te has quedado con la tranquilidad de haberlo intentado, que es algo clave. Y te has quitado de en medio el run run de tengo que hablar con mi jefe y no me atrevo, tengo que decirle esto y no me atrevo. Y con la chica más de lo mismo. Tú vas a conocer, o sea, imagínate que ves una chica por la calle y te llama la atención. O sea, si no vas a hablar con ella, vas a ir a tu casa y vas a empezar, pues que no le he dicho esto, porque le tengo que haber dicho. Bueno, pues ve y dile, hola, mira, me has llamado la atención, o lo que quieras, si es que da igual, prueba, o sea, falla, equivócate muchas veces y ya está. Mientras lo hagas de una forma educada, ¿qué problema hay? Y es un poco la idea, ¿no? El aprender a sostenerse va así, va de hacer algo, fallar y aceptar que he fallado y punto. Y ya está, y que era un juego. Es porque la vida es una especie de juego, en realidad. Si tomamos la vida como un juego en el que Super Mario, cuando tú juegas a Super Mario no esperas pasarte el juego entero de una vez. Hay quien sí, pero bueno, yo no soy el caso. No esperas pasarte el juego de entero de una sola vez, de un solo intento, sino que vas intentándolo, vas aprendiendo y eso te permite cada vez ser más hábil manejando a Super Mario. Pues en la vida es un poco igual. Tú vas intentando, vas fallando y eso te permite... Se me ocurre un ejemplo muy simple. Imagínate que quieres aprender a bailar. Hay gente que quiere aprender de todo aquí. Y leen libros, bueno, hay gente, yo lo hacía, así que tampoco es que yo era el primero que hacía eso, ¿no? Leen libros, ven vídeos, yo qué sé, de todo menos ponerlo en marcha. Imagínate que quieres aprender a bailar. De verdad, ¿cuánto tiempo crees que te va a servir ver vídeos de gente bailando? O leer libros de cómo se baila. ¿Cuánto vas a tardar en aprender a bailar haciendo eso? Es más, normalmente cuando tú vas a bailar te apuntas a una academia, pero tú no aprendes a bailar hasta que decides ir a la pista de baile a bailar, a equivocarte, a que alguna chica te diga que no bailas bien, a que alguien te diga que te vas del tiempo, a que alguien... Bueno, está bien, estás aprendiendo, es parte del proceso. Pero si no estás dispuesto a aceptar esa parte del proceso, pues es que no vas a aprender en la puñetera vida, es imposible. Entonces, esta es la gracia del aprender a sostenerse, el poder fallar y seguir queriéndote a ti mismo o seguir, no sé cómo llamar, cómo expresarlo, seguir queriéndote a ti mismo, básicamente, lo voy a decir así. Y bueno, esta es un poco la idea de lo que quería comentar hoy. Al final, y esta es un poco la idea que quería comentar hoy, realmente. En resumen, la idea es la siguiente, es eh, no decides porque tienes miedo a asumir las consecuencias de tu decisión. En el momento que tú estés dispuesto, claro, sí, claro, claro, en el momento que estés dispuesto, porque muchas veces pensamos que los que piensan menos deciden mejor, y en parte es cierto, pero no es que piensen menos. A lo mejor piensan lo mismo, pero toman acción. Porque al final la clave de todo es esta, es decidir, actuar, volver con la información, analizarla y analizar la nueva información, pero analizar la información de algo que ya ha ocurrido y no tanto de algo que está aquí, porque aquí puedes estar en bucle eternamente. Pues lo dicho, esto es lo que quería contar por hoy y hasta aquí hemos llegado, así que gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.